Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy hablaremos de la magia. Sí, señores, de la magia, pero de esa que sale de nuestras acciones diarias, del amor, de la fe y de la perseverancia, de esos pequeños detalles que pueden cambiar nuestras vidas. Así que síganos en redes sociales, en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Participen en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla y saludamos a todos los que hasta ahora están conectados a través de nuestro Facebook Live. Muchas gracias por estar ahí. Manden todas sus preguntas, que aquí estaremos muy atentos para hacer las preguntas que ustedes quieran. Y le damos la bienvenida a Carolina Angarita. Ella es gerente de Discovery Networks en Colombia y escritora del libro La magia sí existe. Carolina, bienvenida a Ellas Dicen. Muchas gracias por la invitación y por que hablemos de magia. Bueno, Carolina, hablando de magia, para usted, ¿qué es magia? Para usted, ¿qué es esa magia de la que estamos hablando en el libro? Para mí la magia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, sin excepción, de crear lo que consideremos nuestra vida ideal. O sea, esa capacidad es inherente, nacimos con ella. Lo que pasa es que en el camino se nos olvida y después nos volvemos víctimas de las circunstancias en vez de ser creadores de las circunstancias que queremos. Lo que pasa es que la palabra y la connotación de la palabra magia tiene, digamos, el significado que muchas personas dicen, pero magia, o sea, yo no creo en la magia, o sea, primero, no, eso es diabólico, eso no sé qué, qué sé qué, y dicen, no, es que yo no creo en la magia, eso no existe. Bueno, son varias cosas. Lo primero es que esta es la magia que viene de la fuerza del amor. Y cuando hablo de la fuerza del amor hay una cantidad de estudios científicos detrás de por qué funciona. Segundo, lo llamo magia porque logra cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo llegué a ese trabajo? ¿Pero cómo conocí a ese hombre o a esa mujer? ¿Pero cómo justo me llegó la plata que necesitaba? O sea, yo llamo magia porque parece magia, logra cosas sorprendentes, pero evidentemente nace desde la fuerza del amor, desde la fuerza de Dios que está en nuestro corazón y que por eso podemos acceder todos los seres humanos. Y yo creo que eso de que está hablando, de que nos llega justo en el momento, muchas veces nos ha pasado, yo creo que a todos los televidentes les ha pasado en algún momento de la vida que uno dice, no, es que esto es como un milagro, o que está uno pensando en alguien y justo se lo encuentra. Entonces yo creo que esos momentos sí los hemos tenido, lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo reconocer y decir, oiga, sí, esto es como magia. Pero Carolina, ¿cómo fue ese recorrido suyo para llegar, digamos, como a explorar todas esas maneras de vivir y todos esos aprendizajes que estamos leyendo en el libro? Mira, la historia arranca cuando yo era niña. Cuando yo era niña, probablemente como tú y como muchos de los que nos estén viendo, yo creía en la magia. Y pues uno piensa que uno puede hacer cosas mágicas, pero por supuesto crecemos, nos volvemos serios, maduros y nos metemos en lo que nos dicen que hay que hacer, ¿no? Estudie, saque buenas calificaciones, vaya y trabaje, luche, sacrifíquese, no duerma, sufra mucho, aguántese lo que le toque, porque así es y eso es lo que hay que hacer. Yo hice todo eso y un día, teniendo un cargo muy importante en este país y siendo una mujer exitosa, entré en una crisis muy fuerte. Una noche iba manejando mi carro por acá por Bogotá, bien tarde, saliendo de un canal de televisión donde trabajaba y cuando me di cuenta en la mitad de la manejada en piloto automático, yo estaba atacada llorando. Yo decía, ¿yo por qué estoy llorando? Si yo lo tengo todo, o sea, todo lo que tocaba tener yo chuleé. Y me di cuenta en ese momento que tenía una sensación de vacío, de hueco aquí en mi corazón, un dolor literal, Patricia, como si me pudiera pasar el viento acá. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Yo por qué tengo eso? Y entonces obviamente activé mi mente racional, que es lo que le enseñan a uno, y dije, bueno, toca investigar, toca leer, toca averiguar qué es lo que está pasando, porque siento ese dolor tan horrible y porque estoy llorando sin razón aparente. Y cuando tomé esa decisión de investigar, la vida me puso enfrente un cáncer grado 4 de mi papá, más de 20 metástasis, y yo me metí de cabeza en el tema de mi papá y durante 2 años, para hacerte la historia corta, porque la cuento con detalles en el libro, pero durante 2 años de mi vida, me metí a ayudar a mi papá, salud física, salud emocional y lo que yo llamo salud espiritual, que tiene que ver es con esa conexión, con nuestro sentido, con nuestro propósito, con ese amor de Dios que llevamos dentro. Y al final de los 2 años, mi papá decidió irse, se fue de una manera pacífica y sin dolor increíble, después de haber vivido 2 años sin dolor, sin hospitalizaciones, gracias a todo esto que trabajamos. Y en ese momento, cuando mi papá se va con todo y el dolor de la muerte de él, me di cuenta que ya no tenía el vacío en el corazón. Pero cuando miré hacia afuera, todo lo que antes estaba perfecto y chuleado estaba mal, ¿no? Me divorciada, el trabajo no me hacía sentido, llena de deudas hasta acá, que no me alcanzaba ni el sueldo.
Y ahí dije, voy a activar la magia, voy a activar todos esos aprendizajes y le di la vuelta a mi vida y por eso en el libro cuento cómo lo hice para que otros más puedan hacerlo. Es muy difícil en esos momentos donde efectivamente están las deudas hasta acá, emocionalmente nada está funcionando, en el trabajo nada, y estos momentos de crisis que enfrentamos los seres humanos, es difícil en ese momento uno decir, uy, tengo que cambiar, pero digamos, ¿cuál es el punto uno? ¿Cuál es el primer punto que hay que hacer cuando estamos en esos momentos de tantas dificultades? Mira, Patricia, trabajar hacia adentro. O sea, cuando uno se queda mirándolo de afuera y uno dice, esto es como una montaña de problemas, me estoy divorciando, estoy llena de deudas, todo el tema laboral no me hace sentido, entonces uno acumula y se deja hundir por la montaña. Entonces, primera recomendación, no acumular, sino separar, atacar cada problema diferente. Entonces, soluciono esto así, soluciono esto así, soluciono esto, no sumo. Pero de verdad, de fondo, es trabajar hacia adentro. ¿Qué es trabajar hacia adentro? Y en el libro cuento el proceso, es mirar, a ver, ¿por qué llegué a esta situación? Hoy somos resultado de las decisiones que tomamos ayer y mañana seremos resultado de las decisiones que tomamos hoy. ¿Por qué tomé las decisiones que me llevaron a esto? Porque tengo creencias limitantes, creo que no me merezco las cosas, creo que las cosas buenas son para los demás, creo que nunca voy a encontrar el trabajo de mi vida o el hombre de mi vida, o que no soy suficientemente buena, o que no soy suficiente en muchas cosas, o que no soy importante para nadie. Creo un montón de cosas horribles que todas son mentira y las tenemos. Entonces, como creo eso, en mi cabeza empiezo a actuar en consecuencia y empiezo a traer situaciones que corroboran eso mismo que creo. Que no soy suficiente, que esto no me lo merezco, que este trabajo no va a ser, que ese hombre nunca va a llegar a mi vida, que esto no... O sea, se crea uno como ese cuento que uno mismo se está echando. Así es, y es humano, así funciona el cerebro. Cuando éramos chiquitos y de repente llegábamos corriendo y le mostrábamos a la mamá, mamá, mira el dibujo que hice, y la mamá nos decía, y ahora no tengo tiempo, estoy ocupada. La mamá lo hizo de buena voluntad y de verdad no tenía tiempo, pero chiquitos dijimos, no soy importante para la persona más importante que es mi mamá, y esto pasó decenas de veces en diferentes circunstancias, se nos formó la creencia, no soy importante o no soy suficiente, porque llegábamos con el dibujo y la mamá decía, está bien, pero ¿por qué no le hiciste el sol más redondo? ¿Qué sé yo? No soy importante, no soy suficiente, y equivocarse es malo. Son las tres grandes mentiras que todos los seres humanos tenemos, que nos las hemos creído de nosotros mismos y que nos están impidiendo, entre otras muchas más, llegar a donde queremos. Pero ahí la que más me llama la atención, bueno, todas están en claves, pero sobre todo lo de equivocarse no es malo. ¿Cómo así que equivocarse no es malo? Así es, así es. Cuando éramos chiquitos estábamos tomando el vaso de agua o el vaso de jugo en la comida, lo regábamos y nos gritaban nuestros papás, manchaste el mantel, como eres de bruto, y que pensamos que equivocarse es malo. Eso está completamente revaluado hoy. Hoy, y te pongo el ejemplo claro, las empresas más grandes del mundo, los Google, los Facebook, los Amazon, tienen el fracaso como metodología para llegar al éxito. Google tiene una tasa de 200 proyectos que fracasan al año y tiene 7 propiedades que llegan a 2.000 millones de personas. Del fracaso se aprende, hay que arriesgarse, hay que lanzarse al agua, nos morimos de susto. En el libro hablo también de cómo enfrentar los miedos. Nos da mucho miedo porque estamos aferrados a lo que consideramos seguro, y eso de lo que estamos aferrados que consideramos seguro es probablemente lo que nos está impidiendo llegar al otro lado. Entonces, el fracaso es maravilloso, hay que lanzarse y hay que aprender, no hay que hacer parálisis por análisis, pruebe rápido, aprenda rápido, itere rápido. En Silicon Valley solo invierten en emprendedores que han fracasado 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces, porque tienen perseverancia, determinación y capacidad de aprendizaje para reiterar. O sea, en esas empresas la persona que ha fracasado muchas veces y que ha sabido remontarse y que ha sabido renacer después de las dificultades es visto como una virtud. Cuando nosotros lo vemos como, no, contratamos a alguien, no, pues es que mire, este se quebró no sé cuántas veces, ¿cómo lo vamos a contratar? Exactamente, allá es todo lo contrario. Las empresas se lanzan a hacer proyectos, si el proyecto fracasa, hacen inmediatamente un post-mortem, se sientan de diferentes áreas, miran por qué fracasó, dicen, listo, vamos a reiterar solucionando estos errores, hasta que aprendan, hasta que lo sacan adelante. Y habla también de los miedos. ¿Cuáles son esos miedos más grandes que tenemos los seres humanos? Mira, hay muchísimos miedos y están relacionados con las creencias limitantes. Por ejemplo, el miedo al que dirán, lo voy a poner en estas palabras para que en colombiano. Yo no quiero que los demás piensen mal de mí, yo no hago esto, yo no levanto la mano a hacer esta pregunta porque van a decir, ay, esta es una boba, esta no sabe esto. Yo no levanto la mano a decir, yo quiero esa posición porque van a decirme, uy, usted no está capacitada. Yo no aplico ese cargo porque van a decir, uy, esta como no sabe matemáticas o no sabe inglés. Entonces, ese miedo, por ejemplo, al que dirán, al que pensarán, nos está todo el tiempo limitándonos. El miedo, por ejemplo, a la enfermedad termina enfermando a la gente, ¿no? La gente que está todo el tiempo paranoica, me voy a enfermar, me va a dar no sé qué, termina enfermándose de su propio miedo. La gente, por ejemplo, tiene miedo a la muerte.
mucha gente por miedo a la muerte entonces decide no hacer nada y no arriesgarse y no lanzarse y no aprender nada porque me voy a morir. Entonces los miedos son paralizantes, pero hay unos grandes antídotos contra el miedo. Empezando por la fe de verdad. Y a mí me pasa mucho, yo le digo a la gente, ¿tiene fe? Me dice, "Ay, claro, yo tengo fe". Claro, todos creemos, obvio. Y yo le digo, ¿y usted duerme tranquilo? No, no duermo tranquilo porque tengo deudas, porque tengo problemas. Y entonces, ¿dónde está la fe? Si uno tiene fe, de verdad, uno duerme tranquilo porque sabe que todo está en manos de Dios. Tener fe y pretender controlarlo todo y volverse así un 8 en la espalda cargando un piano, no es tener fe. O sea, cuando uno tiene fe, uno suelta, uno entrega con fe y se libera y duerme tranquilo. Y cuando uno entrega pasan cosas mágicas. Y el otro gran antídoto es el propósito, de eso también hablo en el libro. Pues eso suena divino y suena hermoso, pero en la realidad, en la práctica, creo que es bastante difícil. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra sí efectivamente tener esa fe y entregar esos problemas y decir, bueno, esto de todas maneras va a estar bien? Sí, es muy difícil. Nada de lo que yo digo ni nada de lo que he pasado, y sigo pasando porque yo obviamente sigo en este proceso, es un maravilloso proceso y uno se disfruta del proceso, pero nada es fácil. Pero no por eso hay que dejar de hacerlo, no por eso hay que decir es imposible, todo es posible. Entonces hay parte de entender yo qué estoy pensando, cuál es el diálogo mental que tengo de mí mismo, ¿no? Estoy diciendo, ay, soy una bruta, ay, no sirvo para nada, ay, estoy pintada, mucha desmemoriada, se me olvida todo, no sé dónde estoy, dejé ni la cabeza. Todo ese tipo de cosas que nos decimos sobre nosotros mismos nos están echando para atrás. O sea, es muy fácil decirle a los demás, oye, ¿cómo estás de linda? ¿Qué es ese saco tan divino? ¿Cómo estás de hermosa? Pero cuando se trata de decirnos a nosotros, no es sino insultarnos, nos damos durísimo, no nos perdonamos, ay, no nos reconocemos los éxitos. Cuando hicimos algo bien, decimos, hubiera podido hacerlo mejor, ¿por qué no hice esta otra cosa? Entonces todo el tiempo nos estamos dando látigo. Eso lo que hace es hundirnos en vez de ayudarnos. Cuando empezamos a ser conscientes de cómo hablamos de nosotros mismos, del diálogo mental que tenemos sobre nosotros mismos, y con esa conciencia empezamos a darle la vuelta porque de nosotros y de nadie más depende lo que estamos pensando, claro. Entonces empezamos a cambiar ese diálogo. Es un proceso como cuando uno empieza a hacer ejercicio que al principio no te toca la punta de los pies y al día siguiente te tocas un poquito más hasta que finalmente lo logras. Igual pasa con los pensamientos, tienes que ejercitar, oírte ese diálogo mental y empezar a cambiarlo y a reconocerte y a premiarte y a trabajar tu amor propio. Y ahí empiezan a darle la vuelta a todo. Y también hay un tema que leí en el libro y es el tema como del perdón y sobre todo como de perdonarnos nosotros mismos, porque nos la pasamos, no es que si yo hubiera estudiado, no sé, ingeniería en vez de periodismo, si yo hubiera hecho, y esa palabra hubiera, también como la palabra imposible, leí en el libro que debíamos como rayarlas del idioma. Así es, los imposibles no existen. Y los si hubiera son una estupidez que nos inventamos los seres humanos para no hacer lo que queremos hacer en la vida, para estar cómodos, aferrados. Entonces, esas dos de verdad hay que borrarlas. Primero, todo es perfecto. Estamos donde estamos, buena o mala la situación, porque es perfecto que estemos ahí porque hemos aprendido un montón. O sea, hemos sido resultado de las acciones buenas o malas del pasado. Lo importante es ser conscientes del poder que tenemos hoy, ahora, en este mismo minuto, en este mismo segundo, tomar decisiones nuevas hacia adelante. Y en un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, estaremos diciendo, wow, lo logré. Y por eso lo llamo magia, porque logra cosas que parecían imposibles. Pero todo parte de cambiar la manera de pensar, alinear esa nueva manera de pensar con emociones. Hablábamos antes de comenzar, uno dice, pero es que yo, ¿por qué no logro las cosas? Yo estoy pensando positivo. Sí, estás pensando positivo, pero por dentro sientes que no te mereces las cosas. Entonces, por eso en el libro arranco, trabajémonos hacia adentro, creencias limitantes, luego concentrémonos en lo que estamos pensando, alineemos eso con las emociones y empecemos a crear nuestra vida. Pasa mucho que esas, digamos, esas palabras que nos decimos, así seamos conscientes, no, es que yo no me tengo que decir que no, que donde dejé la cabeza, que no, que siempre boto las llaves, que no, que se me pierde el celular, y todas esas frases que nos repetimos constantemente, sabemos que nos están haciendo daño, pero ¿por qué si sabemos que nos hacen daño esas creencias o esas frases negativas, las seguimos diciendo, las seguimos haciendo? Porque vivimos en piloto automático, y esa es una invitación que hago en el libro. O sea, no podemos seguir viviendo en piloto automático. Por eso te ponía el ejemplo del ejercicio. Es un proceso que es todos los días, ok, cada vez que yo me oiga diciendo esto, miércoles, cambio ya mismo lo que estoy diciendo. Cada vez que se me venga un pensamiento negativo, triste, doloroso, de algún futuro que no existe y que nos preocupa un montón por algo que probablemente nunca vaya a pasar, cambio mi pensamiento. Cada vez que me atrape a mí mismo sintiendo tristeza, a ver, ¿por qué estoy sintiendo tristeza? Y la tristeza hay que desfogarla, no se trata de que las emociones se queden adentro, porque si no luego estalla el volcán, pero es porque estoy sintiendo tristeza, porque es que
me dolió que fulano me dijera, ok, el problema de que fulano te diga algo horrible es de él, o sea, todo el mundo da lo que tiene dentro, si te dijo una cosa horrible es que él tiene un problema horrible adentro, siento compasión pero me separo, pero el problema de cómo me siento sí es un problema mío, no el fulano que me insultó, y yo me puedo proteger y me puedo querer, y puedo decir, ok, el tema es de él y no mío, y esto es un trabajo, esto no es de la noche a la mañana, pero funciona, empieza a funcionar si uno es constante. Ese es bien complicado, ese es bien complicado porque es que las relaciones entre los seres humanos, pues obviamente nos afectan mucho, y no te estoy hablando ni siquiera, digamos, de una pareja, o te estoy hablando de una situación en el trabajo, de un compañero de trabajo, o sea, es bien complicado decir eso, bueno, pues eso es lo que él siente, me separo, o sea, es bien difícil. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y cada vez se acerca uno un poquito más al estado donde uno ya dice, ¿sabe qué? De verdad, problema de él, siento compasión por esa persona que tiene tanta agresividad y tanto dolor en su corazón, siento compasión, lo libero. Yo me quiero, me cuido y me protejo a mí misma. Yo hice las cosas de corazón, por supuesto, cuando cometemos errores, lo primero es reconocer el error, poner la cara, pedir disculpas, sacar eso de nosotros para no atormentarnos, pero protegernos a nosotros. El perdón, como tú dices, es súper sanador. El cerebro, como ustedes saben, tiene ondas. Hay unas ondas que son conocidas como las ondas de la creación, porque te aumentan la creatividad. Y cuando nosotros no hemos perdonado a otros o a nosotros mismos, esas ondas, eso está medido en laboratorio, están prácticamente disminuidas. Entonces necesitamos perdonar a cualquier otro. Así no nos haya pedido perdón, si no nos pidió perdón, el problema es de él que no pide perdón. Pero uno puede perdonar sin que le pidan perdón y perdonarnos a nosotros mismos por lo duro que nos hemos tratado y entender que todo ha sido perfecto y que la vida puede cambiar de aquí en adelante. Hay otro tema en el libro que es bien interesante y es el tema de las expectativas, de la felicidad, de las cosas que nos pasan y de como esa imagen ideal que todos tenemos de cómo van a pasar las cosas. Y pone ahí como una ecuación que es como bien matemática de lo que es la realidad versus esas expectativas y lo que es la felicidad al final de todo este ejercicio. Así es. La ecuación no es mía, la ecuación es de Mo Gaudat, vicepresidente de Business Innovation de X, que es la empresa de Google que se inventa todas estas locuras. Él es un genio, ingeniero, matemático. Y él se dedicó a estudiar durante 9 años de la vida qué era la felicidad. Y llegó a esta ecuación que ya se las voy a contar. Y hoy se dedica a contar el mundo. El libro se llama El algoritmo de la felicidad, cómo se maneja la felicidad y qué es la felicidad. Entonces te la voy a decir. Para él la felicidad es mayor o igual a los eventos que pasan en tu vida menos las expectativas que tenías de ellos. Por ejemplo, alguien dice, no, yo quiero ser, no sé, tal cargo, me ofrecieron ese cargo, pero apenas me ofrecieron la mitad de la plata que yo quería y estoy muy aburrida. Y uno dice, ¿pero por qué? Si te ofrecieron por fin el cargo que querías, ¿por qué estás aburrido? Ah, no, porque yo tenía la expectativa de ganarme el doble. Pero el problema es la expectativa, no el hecho. El hecho es que le ofrecieron el cargo. Entonces, es bien importante como entender la realidad, no tener expectativas gigantes, porque si no nunca uno va a ser feliz porque uno se montó en un bus y por más, dice no, quiero un hombre apuesto, multimillonario, adorado, que me lleve, que me traiga, que todo, y apenas me salió uno que sí, súper querido, pero es que no tiene plata. A ver, ¿qué es lo que de verdad estás buscando? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante? ¿Qué es lo que te llega al alma? O sea, si la expectativa de uno es la perfección, fregados. Tenemos muchas llamadas, Carolina. Vamos a empezar con Olga. Olga Lucía, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. La pregunta. Mira, mi pregunta es, tú hablas acerca de la energía positiva, de que tenemos que tener cada ser humano, de que tenemos que tener una actitud mejor y enfrentar la vida mejor. Pero hay ocasiones donde a nuestro alrededor hay personas que influyen mucho, que puede ser un familiar o algo, que nos da como esa energía negativa, de esos pensamientos negativos, tú no vas a poder, tú no vas a lograr, y a veces no sabemos cómo bloquear esos pensamientos, esas energías, cómo canalizar eso para que no nos haga daño. Súper buen aporte, Olga, mil gracias. Y súper buena pregunta, sí. Además también, sí. Mira, yo te diría varias cosas. Lo primero es, en la medida de lo posible, si podemos empezar a tomar distancia de las personas tóxicas, que son las que critican todo el día, se quejan todo el día, lloran todo el día, todo le ven el lado malo. Si podemos empezar a tomar distancia para empezar a desintoxicarnos, está muy bien. Y empezar a acercarnos a personas que estén más como nosotros, viendo el lado positivo de las cosas, queriendo construir, etcétera. Eso es número uno. Número dos, si estás conviviendo con esa persona, vive al lado tuyo en la casa,
es importantísimo que tú estés muy segura hacia adentro, es decir, lo que hablaba hace un rato, que si esa persona le decía, es que usted no sirve para nada, y uno tiene que vivir al lado de esa persona porque es que es el papá de uno o es el hermano de uno y no tienen para dónde irse y no hay ninguna otra opción, uno cada vez que esa persona diga eso, yo digo, anulado, cancelado, yo sé para lo que soy buena, yo sé para lo que sirvo, yo confío en mí. Y el día que uno pueda volar, irse, esas personas tóxicas, en la medida de lo posible también echarles una soga, echarles una soga de salvavidas, mandarles un libro, mandarles un libro, decirle, oiga, yo creo que esto le puede ayudar, lo veo que usted sufre mucho, venga, le echo esta mano o mires esta película, o mires este documental, o leas esto, y echarles una mano, una soga de salvación para que ellos también se ayuden, porque nuevamente lo que decía, todos damos de lo que tenemos. Wayne Dyer decía, si yo cojo una naranja y la exprimo, sale jugo de naranja. Si nos exprimen, a nosotros damos lo que tenemos adentro. Esas personas tóxicas, tristemente, están muy mal, pero protejámonos. Otra llamada, Constanza, muy buenos días, hola, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días. Quisiera saber o si podría tener alguna guía por parte de la invitada. Llevo un año y más o menos casi medio sin empleo y he escuchado mucho todo este tiempo acerca de las creencias limitantes, de cambiar el pensamiento. Sé que tenía muchas cosas de esas en mi vida, pero no logro salir avante. Ya no, siento que todavía sigo como ahí estancada. Y no sé, se me viene en este momento, es que todavía no he podido aceptar el hecho de estar sin empleo. No sé, si tú me puedas decir algo. Constanza, mil gracias por tu llamada. Sí, mira, cualquier cosa que uno quiere cambiar en su vida, cualquier cosa, el marido, el trabajo, la casa, el carro, cualquier cosa, la situación, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar y agradecer la situación actual. Si estás sin empleo, acepta que eso tiene cosas buenas. Suena súper contradictorio y súper raro. Acéptalo y agradécelo. Agradécelo porque tienes tiempo para ti. Ya después vas a tener un trabajo y no vas a tener un segundo para nadie, vas a estar añorando ese momento en que tenías trabajo. Esto no es fácil, no estoy diciendo que es, ay, no, pero cualquier cosa, si yo quiero cambiar mi casa, tengo que agradecer la casa en la que vivo. Si yo quiero cambiar el trabajo, tengo que agradecer el trabajo con el que vivo. Si quiero cambiar de marido, de esposa, tengo que agradecer primero las cosas buenas de aquel con el que estoy. Si quiero cambiar mi situación, tengo que agradecer y bendecir las cosas buenas y liberarme. Porque en el momento en que yo me libero, agradeciendo la situación que tengo, y entro en ese estado, automáticamente subo mi energía, automáticamente el cerebro me va a mostrar, porque así funciona la mente, oportunidades que no había visto, me va a traer ideas que no había tenido y voy a encontrar el camino para salirme. Y así pasa la magia, pero primero hay que agradecer, así sea difícil, la situación que estoy viviendo o aquello que quiero cambiar en mi vida. Y sobre todo que esos espacios, digamos, también se pueden aprovechar para aprender cosas que de pronto no sabemos, para explorar partes de nuestras personalidades y aprendernos a conocer como no lo sabemos. Entonces sí son unos espacios de tiempo libre que podemos aprovechar en beneficio. Tenemos otra llamada. Gloria, muy buenos días. Buenos días, Patricia. Gracias por dejarme participar y por el programa tan bello. Muchas gracias. Pues que bello verla de verdad de nuevo en la televisión, me alegra mucho porque su carisma es excelente. Bueno, mi pregunta es algo parecida a la chica que participó en la llamada anterior. Yo soy una universidad con Dios, pues soy cristiana, entonces todos los días estoy en ese proceso agradeciendo. Llevo también, o sea, por cuestiones primero por cuestiones de mi hijo, mi esposo me pidió que me saliera a trabajar. Yo soy docente en preescolar, llevo 2 años ya sin trabajar, pero resulta que exigían que yo fuera profesional. Estudié, el año pasado en noviembre me gradué de licenciada en preescolar. Este año fui a pasar pues una hoja de vida. Sí, he pasado varias hojas de vida, pero pues hubo una que me ha tenido como en ese proceso para que me reciban en el proceso, pero me piden 1 año de experiencia después de haber terminado la profesión. Bueno, yo ya tengo un poco más de 40 y para mí ha sido como, no sé si algo frustrante, pues eso, porque hablando con mi esposo me decía, pero sí, para eso estudió. Tengo como 16 años de experiencia de profesión, pero ahorita me piden 1 año de experiencia, pues el año ni siquiera ha pasado. Y pues ha sido como un poco frustrante y me ha entrado como un poco de presión en cuanto a eso.
no sé. Pues Gloria, muchas gracias, y yo creo que lo podemos ver como desde el punto de vista como esa frustración cuando pues queremos hacer cosas, estamos tratando efectivamente de que las cosas como que se solucionen y está esa frustración y como ese bloqueo de que las cosas no pasan. Mira, yo voy a decir varias cosas diferentes porque la pregunta tiene un espectro interesante. La primera es, cuando uno sistemáticamente le aparecen bloqueos, son mensajes de la vida que por ahí no es el camino. Eso es lo primero y hay que aprender a leerlo, y así sea frustrante, a veces es duro, que por ahí no era el camino. Y dice, pero ¿cómo si llevo tantos años y he hecho por ahí no es el camino? Y la vida da muchas vueltas y pasan cosas milagrosas. Eso por un lado. Ahora, si uno siente en el corazón que ese sí es el camino y yo cierro los ojos y siento que me va a hacer plena y que me conecta y que voy a estar al servicio y que voy a poder dar lo mejor de mí, y de verdad, no desde acá, porque aquí nos engañamos todo el tiempo, desde el corazón, siento que ese sí es el camino, yo le diría, y yo lo hice una vez hace muchos años en una situación que podría ser un poquito similar, donde no me salía y me exigían cosas que yo no tenía. Yo me senté y escribí una carta con el corazón a la persona que tomaba la decisión, de por qué yo quería eso que no me estaban dejando entrar. Y esa carta escrita con el corazón, ningún otro aspirante la hizo, y yo obtuve el cupo. Entonces, yo lo que te diría es, ¿qué es lo que de verdad te conecta? ¿Qué es lo que de verdad sientes que es el camino correcto? Si estás insistiendo en algo que la vida te está diciendo reiteradamente por ahí no es, siempre es buen momento para cambiar, porque si uno sigue insistiendo va a seguir pasando el tiempo y van a seguir apareciendo bloqueos, y la vida a uno cada vez le habla más duro, y uno no entendió con la primera bofetada, le da otra hasta que lo tumba. Entonces, si uno sigue insistiendo, no solo pierde el tiempo, sino que le va mal. Entonces, lo primero es entender, ¿estoy en el camino correcto o no? Cuando uno está en el camino correcto, las cosas empiezan a fluir. Pero si tu corazón te dice que es el camino correcto, y esa circunstancia, y eso solo lo sabes tú, entonces haz algo fuera de lo normal. Como dicen los gringos, go above and beyond, ve más allá y mucho más lejos. Haz algo diferente que le pueda llegar a esa persona que toma la decisión y entender quién eres tú y por qué eres tú. Y la magia ayuda. La magia pasa cuando uno está en el camino correcto, que es el camino del corazón, del propósito, del servicio, desde el amor, empezando por el amor propio y por la autovaloración. Importante que hagas tus ejercicios de creencias limitantes para que estés segura que tienes ese amor propio que necesitas para lograr la magia. Carolina, ¿cómo se crea esa magia? Estamos viendo a través de las llamadas de nuestros televidentes que pasan las personas por momentos difíciles de no encontrar trabajo, de no encontrar una salida, digamos, económica, de los temores que existen precisamente para uno no saber, bueno, yo mañana qué voy a hacer de mi vida. Pero entonces en esas dificultades, ¿cómo salir adelante y crear esa magia? Mira, lo dije al principio y voy a explicarlo un poquito con más calma. La magia se crea cuando trabajamos hacia adentro, no hacia afuera. No para complacer a los demás o lo que creemos que el mundo nos pide o lo que nos toca. La magia se crea cuando empezamos a trabajar hacia adentro, a conectarnos con quienes somos de verdad, con esos que sabíamos que éramos cuando éramos niños y se nos olvidó. Cuando nos empezamos a conectar con nuestro sentido de propósito, ahí encontramos en el corazón la magia de Dios. La magia tiene solo dos partes, pero en realidad son una, que es el amor de Dios. Si no creen en Dios, igual pónganle el título que quieran, el universo, la energía, el amor y nuestra voluntad en conjunción. Nosotros vinimos al mundo solo a dos cosas, a servir a los demás y a ser felices. Y cuando servimos somos felices, o sea, en el fondo es una. La magia se crea cuando nos conectamos con Dios desde el amor, desde el sentido de propósito, desde el sentido de servicio. Y ahí, así funciona la mente, empieza a darnos soluciones, caminos, alternativas, ideas, se nos aparece gente que no contábamos. Empezamos, como tú dices, a pensar en una cosa y de repente me encuentro en la calle con alguien o recibo una llamada y se empiezan a abrir las puertas y se empiezan a despejar los caminos cuando encontramos esa conexión hacia adentro. Carolina, yo creo que muchas gracias. Tenemos todavía muchísimas llamadas, pero se nos acabó el tiempo. Nos toca ya despedir el programa y de verdad que ha sido muy interesante. Yo a todos les recomiendo el libro. Yo lo he estado leyendo, se llama La magia sí existe. ¿Dónde lo podemos conseguir? En la Librería Nacional, en la Panamericana, en la LERN, en cualquier librería del país está. Yo espero que el libro les pueda responder muchas de las preguntas que se quedaron por ahí. A mí me las ha respondido, ni más faltaba pretender que lo sé todo. Esto es un proceso continuo, sigo en mi aprendizaje, pero lo que quise hacer con el libro es todo lo que me sirvió a mí, que ya sé que le ha servido a mucha más gente, ponerlo ahí para todos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana aquí en Ellas Dicen con otro programa muy interesante con temas para ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.